Hemos abierto ya hace un tiempo un nuevo lugar para hacer reuniones allí en Montevideo. Montevideo 725, ¿verdad, hermana? Bien. Montevideo 725. ¿Qué barrio es? Barrio del Carmen. Estamos allí jueves tras jueves predicando la palabra de Dios, hablando. Así que le encargo sus fieles oraciones. ¿Amén? Bueno, y vamos a ir a la palabra del Señor. Yo te invito que en este día me puedas acompañar a la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. Amén. Recordá que estamos leyendo la Biblia en un año. Espero que estés leyendo junto con nosotros por Primera de Samuel. Yo voy a predicar aquí, pero vamos un poquito más adelantado. Primera de Samuel, capítulo 1. Gloria a Dios. El título de este mensaje es: la unción es mejor que el título. Vuelvo a repetir. El título de este mensaje es: la unción es mejor que el título, es decir, que el cargo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5, dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Vamos a leer el versículo 9. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, dice, mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido, dice, vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Vamos al versículo 27, dice: por este niño oraba, dice, y Jehová, dice, me dio lo que pedí. Amén. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén y amén. Hasta ahí la palabra de Dios. El título de este mensaje: la unción es mejor que el título, que el cargo. Y comienza la palabra de Dios hablando de una mujer.
Y el primer principio que quiero compartir contigo está allí en el versículo 5, dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concebido hijos. Y el primer principio que quiero compartir con vos es que podés tener muchas cosas. Podés ser una persona bendecida en muchas áreas, podés tener dinero, podés tener una familia, una esposa que te ame, un esposo que te ame, pero si Dios no te bendice, si Dios no derrama sobre tu vida ese manto de paternidad, te vas a sentir vacío. Dice la Biblia que ella tenía un montón de cosas. El esposo la amaba, el esposo la cuidaba, pero no tenía hijos. Y yo quiero decirte esto. Mira, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a una vida, viene para transformarte en una autoridad, en un padre, en una madre. Es decir, la gente te tiene que ver a vos y tiene que ver un papá espiritual, una persona de autoridad. Tienen que verte a vos y tienen que ver una mamá espiritual. Es decir, tal vez no tengas hijos naturales, pero Dios te da la oportunidad. La palabra dice en el libro de Génesis que el Señor comenzó a crear y creó los ángeles y los creó a todos de una sola vez. Y luego creó, dice la palabra de Dios, a las plantas, a los vegetales, y dijo que produzca de esta misma semilla muchas plantas según su género. Y cuando creó a los seres vivientes, dijo que produzca las aguas, seres vivientes del mismo género, y comenzó a crear. Pero cuando él llega al hombre, él dice, voy a crear a un hombre. Y creó a Adán. Y luego sacó la costilla y creó a Eva y les dijo, ustedes van a demostrar mi paternidad, lo que yo soy. Mi esencia va a ser transmitida, va a ser transferida a través de ustedes. ¡Qué tremendo! Por eso cuando uno viene a los pies de Cristo, lo primero que el Señor hace es desarrollar en vos un espíritu de paternidad, una persona que no tiene el deseo de compartir esa paternidad, eso que Dios le dio. Es una persona que está lejos de Dios. La Biblia dice que el Señor habló a sus discípulos y enseguida los envió. Y Pedro, ese Pedro inmaduro, ese Pedro que cortaba orejas, ese Pedro que era arrebatado, se pasó a transformar en esa piedra, no porque fuera duro, sino porque tenía un lugar de autoridad, de base, y ya empezó a ejercer una paternidad. Vemos a Pedro como una de las bases principales de la iglesia. Luego vemos a Pablo, se encuentra con el Señor Jesús y Pablo comienza a fundar la iglesia a los gentiles. Pablo empieza a transformarse en un papá. Antes era Saulo el perseguidor, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor se transformó en Pablo, el padre de los gentiles, el apóstol a los gentiles, esa persona que predicaba a los gentiles. Qué importante, amado, amada que me estás escuchando, que entiendas que podés tener muchas cosas, pero para que la unción de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios se derrame en tu vida, vos tenés que aprender dos cosas. Primero a ser hijo y luego a ser padre. Primero a ser hija y luego a ser madre. Una persona que no logra transferir la paternidad de Dios es una persona que no puede ser bendecida. La Biblia dice que somos canales. Para que un canal pueda cumplir su propósito, tiene que estar limpio. Entonces el agua corre a través de ese canal. Cuando ese canal es obstruido, cuando ese canal deja de dar, el profeta le dijo a la mujer, mientras haya vasijas,
va a haber aceite. Tenemos que entender, amados, que Dios nos llama a una paternidad. Dios te llama a que le prediques a tus hijos. Hay padres que no le hablan a sus hijos del Señor. No le dicen nada al Señor. Tienen miedo de confrontar su cultura de vida. No, yo no le digo nada porque se va a enojar. Tenés que decirle, como papá, como mamá, tenés que hablarle con amor, pero con firmeza. Mirá, hija, esto no es de Dios, tendrás que corregirlo. Si no, tu vida será una vida triste. Mirá, hijo, esto está mal. Entonces, el primer principio, podés tener muchas cosas, pero si no conoces la paternidad de Dios, si no se presentó en tu vida, si todavía no has tenido experiencia, si no conoces a Dios como un papá amoroso. Hay gente que conoce al Dios de religión solamente. Viene a la iglesia porque les gusta, porque se desahogan, vienen, escuchan la palabra, escuchan la adoración, pero no hay una relación de paternidad. No conocen a Dios como Dios, el papá, el Padre de todas las cosas, el Alfa y el Omega. Segundo principio, versículo 6 dice: y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había, dice, concebido tener hijos. Segundo principio, Satanás te va a querer hacer enojar. Satanás te quiere irritar. Satanás te quiere entristecer. Aún hay muchos pastores que, debido a las diferentes actividades que tienen en la iglesia, hay muchos líderes, hay muchos obreros que por estar con tantas actividades andan irritados. Se olvidan que la obra es de Dios. Y andan como locos de acá para allá y no, esto es así, no, y esto otro es de... No dejes que Satanás te irrite. Mira al que tenés al lado, decirle, no dejes que Satanás te irrite. Vamos, decirle, no seas camotito. No seas camotita, no dejes que Satanás te irrite. Qué tremendo. Dice que Satanás usaba a esta mujer y la irritaba. Y ella, ¿será que habrá alguna Ana en este lugar? Qué tremendo. No dejes que Satanás te irrite. Satanás te quiere irritar, te quiere destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús vino para que cuando estés en ese momento enojado, cuando estés irritado, cuando estés frustrado, cuando las cosas vayan mal, te vuelvas a Jesús y digas, Señor, acá estoy. Hay momentos donde he dicho, wow, qué buena es mi vida. Momentos donde he dicho, qué tremendo. Gracias, Señor, porque la verdad me diste una vida. Y hay momentos donde he dicho, Señor, te entrego mis preocupaciones. No sé qué va a pasar, pero acá estoy. Te entrego mi vida. He pasado momentos donde he dicho, gracias, Señor, por el trabajo que me diste. Y he tenido momentos donde he dicho, Señor, te entrego mi trabajo. No sé, haz lo que vos quieras. He estado en momentos en mi vida donde he dicho, gracias, Señor, por la salud que me diste. Y he estado en otros momentos donde he estado tan enfermo que he dicho, Señor, me entrego a vos. Vos tenés poder para sanarme. No permitas que Satanás te enoje, te irrite. No le des lugar. ¡Ay! Ahí vino la hermana esa que... Ahí está Satanás irritándote. Ahí está Satanás haciéndote enojar. Deja todas las manos del Señor. Tercer principio, versículo 7, dice... Así que cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Tercer principio. Quien tiene a Dios y a su Espíritu Santo es autoridad, es un ejemplo a seguir, es un líder. No puede estar en una situación... Pues fíjate, Satanás primero te irrita, te entristece, después ya te mete a un pozo depresivo. Dice que ella no comía, ¿no? Y lloraba. Pero nosotros que somos líderes, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón,
tenemos que ser ejemplo. No solo evitar que Satanás nos irrite. No tenemos que darle la oportunidad que nos empuje a un lugar donde la depresión va a golpear la vida. Como siempre digo, con los años hemos visto pastores que han dejado el pastorado. Que han dejado el pastorado y se han ido de la iglesia, han dejado la iglesia abandonada. Y otros que siguen pastoreando, pero lo han dejado en su corazón. Ya no visitan a la gente, no ejercen una paternidad. Les da lo mismo si va a la gente o si no va a la iglesia. No se tiran a llorar, Señor, mirá, faltó mucha gente hoy, Señor, tráelos a tu casa. Nosotros debemos ser líderes. Debemos ser ejemplos. ¿Amén? Debemos ser ejemplo. Dice así: cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No te soy mejor que 10 hijos. Fíjate cómo le habla, ¿no? Este hombre, cómo le habla, así como Dios nos habla. Y te dice: ¿por qué estás llorando? Sé ejemplo. ¿Por qué estás triste? Sé ejemplo. No te soy mejor yo, te dice el Señor. No te soy mejor yo que todas las riquezas del mundo. Y vos estás llorando porque no te pudiste comprar un par de zapatos. Estás llorando porque no te pudiste comprar una pollera nueva. Estás llorando porque no pudiste comprarte eso que querías. Y Dios te dice: no te soy mejor yo que 10 polleras. No te soy yo mejor que toda la riqueza del mundo. Fíjate cómo te habla Dios. A veces creemos que tenemos que venir a la iglesia y tenemos que tener todo. Plata, nos tiene que sobrar la plata, tenemos que tener todo. Que no vamos a tener aflicción. Se enoja nuestra madre, nuestro padre y no nos habla y nosotros estamos llorando por los rincones y Dios te dice: no te soy yo mejor que 10 madres. No te soy yo mejor que 10 hijos. No te soy yo mejor que 10 padres. Dios conoce nuestro corazón. Cuando te abandone, cuando te dejen tirado, tirada, cuando nadie te venga a visitar, cuando nadie se preocupe por ti, quédate tranquilo, Jesús nunca te va a dejar. Pero sé ejemplo. Mantenerte firme como un líder. Como le dijo el esposo a Ana, le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué dejas de comer? Hay personas que dejan de alimentarse, pasan un problema y dicen: no voy más a la iglesia. Dejan de alimentarse como Ana. Y lloran amargamente en vez de fortalecerse en el Señor. Gloria a Dios. Cuarto principio, versículo 9 y 10, dice así, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuarto principio, aprende a buscar a Dios en tu amargura y Él te librará. Aprende a buscar a Dios cuando estés metido en un problema que no puedes salir. Dice que ella agarró, se preparó, corrió, fue, se tiró delante del Señor allí en su presencia y empezó a llorar amargamente y empezó a clamar delante del Señor y empezó a ir a donde tenía que ir. Dejó de llorar delante del enemigo que la irritaba, dejó de llorar delante del problema, dejó de llorar delante de la necesidad y empezó a llorar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El secreto no es no llorar, como por ahí te decían antes, los hombres no lloran. No, el secreto no es ese. El secreto es saber delante de quién llorar. Hay gente que llora delante de todo, lo ves en un paño de lágrimas. Lloran delante de todos cuando en realidad tienen que llorar delante del Señor. Tenemos que aprender a estar de pie delante del mundo y de rodillas delante de Dios. Tenemos que aprender a estar de pie delante de nuestra familia, de pie delante del problema, de pie delante de la adversidad y de rodillas delante del Señor. Y dice que Ana, ella comenzó a orar y comenzó a derramar su corazón. Dice la palabra de Dios que ella con el alma oró a Dios y lloró abundantemente. A veces sos tan flojo, sos tan floja que no lográs orar 1 hora. Ay, pastor, no diga eso.
Cuando el pastor te dice vamos a orar 1 hora por día y miras para otro lado. Pero dice que ella oró y lloró delante de Dios, ¿cómo? Abundantemente. Abundantemente. Tenés que ir delante de Dios abundantemente. Tenés que orar y clamar delante de Dios. Te tenés que apartar a estar con el Señor abundantemente. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Quinto principio, versículo 11 dice: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará, dice, navaja sobre su cabeza. Quinto principio, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Te lo vuelvo a repetir, Dios es un Dios de pactos. Quien hace pactos con el Señor jamás será olvidado. La palabra de Dios dice que el Señor pactó con David y cuando Salomón hizo las cosas mal dijo: no te voy a destruir por amor a tu padre. Mirá qué amor le tenía al Señor. Mirá si no es un Dios de pacto. Que Salomón andaba como quería. Estaba haciendo las cosas mal, pero el Señor le habla y le dice: mirá, está haciendo las cosas mal. Y aunque te tendría que cortar la cabeza y destruir tu reino, no lo voy a hacer por amor a tu padre. Fíjate qué tremendo. Dios es un Dios de pactos. No te creas que las promesas que Dios te dio no se van a cumplir. No te creas que lo que Dios te dijo no se va a cumplir. Dios es un Dios de pactos. El problema somos nosotros, que nosotros violamos los pactos que hacemos con el Señor. ¡Oh, Señor, te voy a ser fiel! Y después no quiero ni venir a la iglesia. Señor, voy a ser fiel a la iglesia donde me pusiste, al pastor, donde, Señor, me pusiste, a mi papá espiritual. 2 meses ya no le querés ni ver la cara. ¿Sabe cuántas veces? ¡Oh, siervo del Señor! Pasaron 2 meses. Sí, ahí anda este. Dios es un Dios de pacto. Cuidemos el pacto que hicimos con el Señor. Cuidemos el pacto de nuestra vida espiritual. Hoy estuvimos ministrando la cena del Señor. Que podamos renovar el pacto. Que podamos decirle al Señor: Señor, voy a seguir siendo un buen pastor, como el primer día. Voy a seguir siendo un buen líder, como el primer día te prometí. Señor, me voy a esforzar por ser un buen esposo, como el día que me casé y lo dije delante del altar. Qué tremendo. Gloria a Dios. Versículo 12 dice, la palabra de Dios: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, ¿no? Y dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y ella la tuvo, y Elí la tuvo por ebria. Y yo, fíjate lo que dice el principio número 6. Una persona de oración es una persona de discernimiento. Elí era el sacerdote, era como un pastor. Y fíjate el pedazo de carne picada que era. O sea, que vos seas pastor, que vos seas líder, que tengas 40 años en la iglesia, no significa nada. Él, el supuesto pastor, el sacerdote, estaba ahí mirando a una mujer. Esta mujer estaba orando. Y el sacerdote sacó el discernimiento que tenía adentro y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y a veces somos así. Mirá, no tiene que ver qué cargo ocupás dentro de la iglesia. No tiene que ver qué conocimiento sepas, porque hay personas que saben la Biblia de pe a pa. Hay personas que no se les puede enseñar nada porque saben todo. Tiene que ver con tu comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Vivís una vida en santidad? ¿Sos una persona de revelación? Hay gente que dice: yo no entiendo por qué
Dios no me habla. ¿Qué te va a hablar Dios si estás remuerto espiritualmente? ¿Qué te va a hablar Dios si todavía no puedes dejar el cigarrillo y amas más el cigarrillo que la presencia de Dios? ¿Qué te va a hablar Dios si amas más? ¿Te gusta más la marihuana, la cocaína? ¿Qué te va a hablar Dios si te gusta más la joda que Dios? ¿Te gusta más el boliche, la salida? ¿Qué te va a hablar Dios si te gusta más la plata que la presencia de Él? Y después nos turbamos y decimos, ¿por qué Dios no me habla? O jugamos a ser cristianos y hacemos una interpretación de alguna situación creyendo que somos espirituales porque venimos a la iglesia hace muchos años. Entonces decimos, no, como Elí, digiere tu vino. Y el espíritu inmundo nos mira y dice, a Jesús lo conozco, ¿no? Y Pablo también sé quién es, pero ¿y vos quién sos? Qué importante es entender. Dice la palabra del Señor que Elí, esa persona que en un momento había estado ministrando la presencia del Señor, ahora se había apartado y su corazón estaba en cualquier lado. Y el discernimiento que tenía era nulo. Y fíjate que esta mujer, una sierva de Dios afligida, orando en el Espíritu, y Elí, el sacerdote, el pastor de ese momento, en vez de bendecirla, en vez de apreciar esa revelación, estaba en la carne. Por eso vos que sos líder, pastor, evangelista, obrero, no importa el cargo que tengas, no importa el título que tengas, acá lo importante es que portes la presencia del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Estás portando la presencia del Señor? ¿Tenés una relación de paternidad con Dios? Porque sabés que para ser portador de la presencia de Dios, yo tengo que ser una persona que vive una paternidad con Dios. Yo voy a mi papá Dios para llenarme. Yo voy a la casa de Dios para llenarme. No, ¿sabe qué? No voy a ir hoy porque no tengo ganas, porque ya fui. Otra vez tenemos que ir a la iglesia. Eso es estar en la carne. La palabra de Dios dice que el Señor estableció la iglesia. Si al Señor no le interesara que vos fueras a la iglesia, el Señor no hubiese puesto iglesia, hubiese dicho no. No hubiese dicho no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Tenés que aprender a venir a la fuente. Pastores que están en este lugar, están ministrando todo el mes en sus congregaciones, tienen que venir a este lugar a renovarse, tienen que venir a este lugar a llenarse. Orden divina, la palabra de Dios dice, Dios primero bendice la cabeza y luego todo el cuerpo, no primero los pies y después la cabeza. La palabra de Dios dice que Dios primero bendice la cabeza. Entonces tenemos que aprender que Dios puso un pastor y una pastora a cargo del ministerio, ¿sí o no? Y no porque seamos mejores que ustedes, pero a Dios se le plació. Si usted tiene algún tipo de problema, hable con papá Dios, no conmigo. Yo no pedí ser la cabeza del ministerio. Dios me dijo, vos vas a hacer, yo tocaba el teclado, yo era el pibe del teclado, de verdad le digo. Cuando Dios me llamó y me dijo, te voy a poner en este lugar y vas a ser en la cabeza. Así como Dios llamó a los pastores y le dijo, vos vas a estar en Roldán, vos vas a estar en Villa, vos vas a estar acá, vos vas a estar allá. Dios es el que pone y Dios es el que saca. Si ustedes siguen leyendo la historia, Dios sacó a Elí, Dios sacó a sus hijos, porque Dios es el que pone y Dios es el que saca. Entonces en este tiempo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No te quedes con el título, ay, yo soy obrero, yo soy obrera, yo soy líder, yo sé, no te va a servir para nada eso. No te quedes con la antigüedad, hace 20 años que voy a la iglesia, te vas a ir al infierno igual. Quédate con la presencia del Señor, que nunca falte. Y dice la Biblia que Elí erró en
ese discernimiento. Luego sigue hablando la palabra y dice que Elí honró más a sus hijos que al Señor. Los hijos dice que despreciaban las ofrendas, menospreciaban las ofrendas, dormían con las mujeres en la puerta del templo, hacían desastre, vivían una vida religiosa. Esto nos enseña que podés ser pastor y vivir una vida hecha un desastre. Esto nos enseña que podés ser líder y vivir una vida hecha un desastre. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que en este tiempo podamos ser personas que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra del Señor que el Señor preparó a Ana, le dio su hijo, y luego vemos a Samuel, un profeta del Señor, que el Señor le habla, y yo digo, Señor, yo quiero ser como ese, como Samuel. Yo quiero que me hables. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable al oído? Que el Señor los despierte en el sueño y le diga, yo tengo esto para vos. Yo tengo esto para tu vida. ¿Cuántos quieren? Pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que ser personas que oremos largamente, abundantemente. Personas que estemos delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3, el último que voy a leer, dice: Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y es cierto, ella estaba ebria, pero ebria en el espíritu. El secreto, ¿no?, para poder tener la presencia de Dios viene por la búsqueda. Último principio que voy a compartir, el número 7, la unción viene por la búsqueda. La unción no viene por el conocimiento. Vos podés conocer un montón de la Biblia. Vos podés conocer un montón sobre el funcionamiento de la iglesia. Podés conocer un montón sobre cómo funciona. Podés ser hijo de pastor, hija de pastora. Podés ser, no sé. Pero la unción no viene por el conocimiento. La unción de Dios, la llenura de Dios viene por la búsqueda. Más tiempo pasás delante de Dios, más ungido vas a ser. Más tiempo pasás con el Señor, menos probabilidades de pecar. Más tiempo pasás con el Señor, más madurez para caminar con Dios. Menos tiempo pasás con el Señor, ¿no?, más posibilidades de apartarte de Él. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra del Señor que mientras los hijos de Elí hacían cualquier cosa y Elí estaba hecho un pedazo de carne picada, no tenía discernimiento, no entendía nada, solamente escuchaba lo que hacían sus hijos, la mala fama que ellos tenían. Dice que el niño Samuel iba creciendo y se iba fortaleciendo en la presencia del Señor. Yo quiero crecer y fortalecerme en el Señor. Yo no quiero pararme y decir, no, yo soy acá el que más sabe. Yo soy el que tiene tantos años de ministerio. ¿Por qué no sirve? Yo quiero decir, yo quiero crecer como Samuel. Yo quiero buscar de Dios. Por eso en esta semana nos vamos a preparar para ayunar. Vamos a ayunar los miércoles. Vamos a ayunar los viernes. Nos vamos a esforzar por ayunar. Vamos a sacrificar ese tiempo de comida que tal vez tanto nos gusta. Y nos vamos a esforzar por orar más de 1 hora por día. Decir, Señor, yo voy a orar. Voy a orar. Nos vamos a apartar a adorar al Señor. No porque sea una actividad de la iglesia, no porque sea una responsabilidad mía, sino porque amo estar con el Señor. Por eso debo estar con Él. Este es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia vuelva a la vigilia, al ayuno, a la oración. Es tiempo. Antes vos te metías a una reunión y no sabías a la hora que salía. Ahora estás viendo el reloj. Che, ¿cuándo termina este? Mirá la hora que todavía sigue hablando. Y así estamos. No hemos aprendido a honrar a Dios en su casa. Por eso Dios no nos honra afuera. Vamos a un lugar y pasamos vergüenza.
Vamos a orar por alguien y no se sana, porque así como no honramos a Dios en su templo, Dios no nos honra afuera. Somos muchas veces siervos de nombre, pero la presencia de Dios y la revelación de Dios no nos acompañan porque no tenemos la búsqueda que necesitamos. Amados, prepárate para apartarte con Dios. Conozco pocos siervos de Dios que todavía siguen apartándose. Hace un tiempito me dijo un siervo de Dios, me pidió prestada una carpa, un siervo de Dios, y me dijo: me voy a ir a apartar allá 2 o 3 días, allá al lado del arroyo, hasta que el Señor me hable. Ya no hay siervos de Dios así. Ya no hay personas que digan: me voy a meter allí a orar y ayunar hasta que Dios me hable. Me voy a meter a ayunar y orar hasta que Dios me sane. Me voy a meter a orar y ayunar hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Voy a orar y voy a ayunar para que las almas lleguen. Ya no hay esos. Pero eso es lo que Dios quiere, personas así. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Ponete de